Bueno, ¿cómo están? Vamos a hablar de transferencia tecnológica, que es el tema que nos convoca siempre. Y para eso hoy tenemos a Claudio Pérez, académico de la Facultad de Ciencias Biológicas, donde vamos a conversar un poco de tu trayectoria en estos temas. ¿Cómo estás, Claudio? Todo muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Claudio, cuéntanos cómo ha sido o qué haces tú como académico, cuáles son tus líneas de investigación y luego vamos a hablar un poco más de estos Ok. temas de innovación. Yo, en general, trabajo en el rol del cerebro en la elección de alimentos y cómo eso se desregula e impacta la obesidad y otros desórdenes alimentarios. Y en esa investigación, nosotros trabajamos mucho con modelos animales, con roedores, y yo también soy parte del comité de ética de la universidad. Entonces, me ha tocado por un lado como el usar roedores en investigaciones y también empezar a ver cómo ha empezado a aumentar el estándar ético de trabajo Mm, con los animales, esto que ya venía hace varios años, ¿no es cierto? mm. Y se refleja en algo que se llama el principio de las 3R, que en el fondo es reemplazar el uso de animales, reducir el uso de animales y refinar los procedimientos. Entonces se empieza a generar algo que me pasaba a mí en el laboratorio, que era, necesito hacer experimentos con animales, entrenar gente para hacer experimentos con animales, pero no puedo o no debería ocupar animales para hacer eso. Mm. Y ahí empezó a surgir esta idea de, bueno, a lo mejor podríamos, como se ocupa en otras áreas, ocupar un simulador. Y ahí fue donde nació esta idea de Phantom Mouse, que es la innovación que hemos estado desarrollando. Hoy día ustedes tienen un proyecto que es súper interesante y la primera vez que a mí me tocó escucharlo yo dije, ¿qué es esto? O sea, y cuéntanos de qué se trata, qué se trata Claro, este proyecto. básicamente la idea es, nosotros lo que hicimos fue básicamente un muñeco, un Ujú, ratón muñeco que trata de imitar un animal vivo. ujú, Y la idea es que ese muñeco, ese fantoma, si es el nombre, pueda ser ocupado para que las personas puedan practicar como la primera aproximación. Entonces, un poco la idea es de la misma forma que un piloto aprende la teoría y después pasa por un simulador y ujú, de ahí empieza a volar. Es decir, bueno, la gente que estudia eh, biomedicina, ¿no es cierto? ujú. O que va a trabajar con estos modelos, una vez que salga de la teoría, debería aprender a trabajar con estos modelos primero y de ahí pasar a trabajar con los animales. Esa es un poco la idea. Y lo que tiende a pasar es que cuando una persona por primera vez se enfrenta a un modelo animal, lo más probable es que lo arruine o lo eche a perder Claro, o sea, lo que pasa Mm, es que mi experiencia ha sido, la gente se pone muy mm, nerviosa, se empieza a olvidar de cosas. Yo he visto gente que se entierra las agujas con las que va a trabajar, del nervio que tiene, no sabe cómo tomar un animal. mm, Entonces, la idea es decir, si yo te paso un modelo que no es vivo, te puedo enseñar cómo moverte, puedo decir dónde tienen que ir las cosas y tú vas a ir practicando y vas a adquirir en el fondo una memoria muscular. Entonces, cuando llegue el momento de trabajar con animales, tú ya vas a saber. mm. No vas a saber todo, porque en el fondo, ¿no es cierto?, no estamos reemplazando todo el proceso de aprendizaje, pero sí te estamos dando la herramienta para que tú puedas practicar y decir, entonces mis reactivos tienen que ir acá, mis jeringas tienen que ir acá, Mm. no sé, tengo que mover el animal de este lado a este lado, lo tengo que hacer así, cosa de que en el fondo tú puedas tener todo eso y cuando llega el momento de trabajar con animales, que es un privilegio en el fondo, la persona esté mucho mejor preparada. Es bien interesante porque cuando estamos hablando de innovación y emprendimiento y de poder encontrar una solución a un problema, tú de algún modo identificaste una problemática que a los científicos, a los investigadores les afectaba, ¿no? Claro, Que es esto. ¿Cómo ha sido para ti este transitar desde el mundo de la ciencia al mundo del emprendimiento? ha sido. En el fondo yo tenía cuando partí la idea de que eran dos lenguajes completamente distintos. Y la verdad es que se confirmó, y no son solamente dos lenguajes, son dos formas de pensar completamente distintas. Eh, y es muy extraño porque en el fondo como académico, como investigador, uno pone la evidencia primero, pero después acá te dicen, bueno, qué tan buena es la idea, qué tanta validad, la solución te la creo. Mm, Después vemos. Entonces, ese cambio de foco suena trivial cuando uno lo dice así, pero en realidad es una estructuras de pensamiento muy distintas que están detrás. Y yo creo que esa ha sido una de las mayores dificultades, como el entender que la innovación tiene una forma de pensar que es distinta de la academia o de la investigación científica y, y entender que no es por antojo, sino que es lo que se ha visto que funciona. mm. Entonces, ese proceso de aprendizaje yo creía que es lo más difícil para mí. Tú entraste en este proceso de aprendizaje, diría, este año. Desde la Dirección de Transferencia y Desarrollo se impulsa un programa que se llama Global UC, en donde promovemos el desarrollo de capacidades de emprendimiento, de transferencia Claro. tecnológica en los equipos de Un investigación. poco lo que pasó fue que Ujú, partimos con Phantom Mouse, con proyectos internos de la universidad, fondos de investigación en educación para validarlo en salas de clase. Y después llegué al punto en que dije, bueno, creo que esto tiene futuro o no.
Y era súper claro que no tenía ninguna herramienta para poder seguir avanzando esto. Y ahí apareció el Global UC, conversando con gente de Ciencia 2030. Me dijeron, oye, si tú tenés 6 horas para dedicarle a la semana a este proyecto, quizás las mejores inversiones, métete al Global UC y aprende un poco. No para poder reemplazar el rol de alguien que de verdad se dedique a esto, sino para poder manejar un poco mejor el lenguaje. O sea, que es un modelo de negocio. Ahora yo creo que entiendo un poco más, ¿no es cierto? Los segmentos de clientes, todas esas cosas que para alguien que viene en el fondo yo tengo un doctorado en neurociencia y estudié bioquímica, o sea, por ni un lado eso era parte de mi lenguaje. Claro, este programa de hecho tiene el objetivo de crear capacidades de emprendimiento en equipos de investigación. El foco está puesto en investigadores, en científicos como tú, que puedan primero capacitarse en Chile y luego se seleccionan a los mejores equipos para poder hacer una inmersión en Boston durante 2 semanas. Tú vienes llegando a esa experiencia. Sí. ¿Con qué te enfrentaste en Boston? Es bien abrumador porque en el fondo tú entras a observar una máquina que está muy bien aceitada, que es muy grande y donde hay muchos códigos de conducta que son distintos. O sea, es como que todas las conversaciones que yo tenía en Boston con gente partían, hola, ¿qué haces tú? Y esos son 3 minutos para que tú le cuentes lo que hacen y si les gusta te van a conectar con alguien. La importancia del pitch. La importancia del pitch, o sea, es el poder explicar de manera sucinta lo que uno hace y el valor que tiene, porque todo el mundo está buscando conectarse con alguien más. Y por ejemplo, algo que nos pasó a nosotros fue que hicimos el pitch a alguien y nos dijo, muy bien, y después nos conectó como con 7 personas más. Entonces, ahí uno dice, el pitch funcionó, porque en el fondo tampoco nadie te dice, oye, tu idea es bien mala. No, claro. Claro, pero sí está en el cómo te vas conectando. Y lo otro que es bien interesante es que, claro, Boston funciona de una lógica que es súper generosa en la etapa inicial. O sea, tú te conectas con todo el mundo, los contactos no son algo que uno guarda así como una caja fuerte, que fue algo que conversamos mucho con el grupo que íbamos, que es muy distinto a la forma en que nosotros percibíamos que se tiende a operar en Chile, en donde uno dice, no, es que yo conozco a este tipo, pero no te voy a contar quién es, o lo guardáis más allá. Es muy, muy generoso en ese sentido, como con los contactos iniciales. Y siempre tienes la primera reunión, el problema es la segunda. Y pensando ya en la proyección de este proyecto, ¿qué te gustaría que pasara? Bueno, mi idea siempre fue en esto como aprender un poco y creo que están las energías y las ganas para tratar de ver si efectivamente estos fantomas de ratón pueden tener una salida al mercado. Nosotros estamos justo en esa interfaz en donde ya creemos que tenemos suficiente evidencia para tratar de sacarlo al mercado y validar efectivamente si la gente, a los investigadores, a las universidades, a los equipos de docencia les podría interesar esto. Todo nos dice que sí, pero en realidad no lo vamos a ver hasta que armemos la empresa y lo saquemos a la venta y veamos si efectivamente la gente lo va a comprar. Entonces, estamos justo en esa etapa. A mí que me encantaría que esto se pudiera tomar y sea el negocio de nicho que puede ser. No es un negocio masivo, pero es un... No, pero responde a una necesidad que es bien interesante. Entonces, claro, y eso es la cosa interesante de Boston. O sea, como que nos decían, si el negocio de menos de 10 millones de dólares a nadie le interesa. Y claro, yo decía, claro, este es un negocio que el mercado total podrían ser 15 millones de dólares total, pero es un negocio. Pero claro, no es el tipo de yo estoy armando una farmacéutica o voy a buscar una droga contra el cáncer, ¿te fijas? Lo interesante es que ya entraste en un track que podría ser desarrollo, podrían ser otros, pero que el cambio de mentalidad ya está instalado en ti y en tu equipo de investigación. Así que, exacto. Bueno, te agradecemos mucho este espacio de conversación y te deseamos mucho éxito en tu proyecto. Muchas gracias.